Quizás al momento en el cual justamente alguien que tiene una mente muy técnica, muy ingeniera, se encuentra con Frisson y empieza a decir, bueno, pues puede ser un lugar también para compartir, pues quizás ya es un primer paso para que no sea solo un técnico. Por lo menos en mi caso fue un poco así, fue el hecho de poner un pie en Frisson que pues ya dejó de ser solo técnico, solo ingeniero, y vuelvo a ser más creativo. Bueno, aunque no creo tanto en esta frontera tan brutal entre ambos mundos, pero creo que sí, para mi caso, por lo menos Frisson me jaló hasta este mundo más creativo y fue como el primer paso hacia después una carrera mucho más grande de artista sonoro. Para ir a ejemplos concretos de proyectos que he podido hacer usando la plataforma de Freesound, está un proyecto que se llama Enjambre, que de hecho se ha presentado en Barcelona en el cuadro de Manifesta el año pasado, o hace un año y medio. Es una instalación sonora que son 250 sonidos de abejas que he podido grabar una por una de forma individual, con un apicultor, con un grupo de búsqueda, de producción. Hicimos todo ese trabajo en Marsella, en el sur de Francia, y a lo largo de varios días de grabaciones hemos podido grabar estas abejas cantando o zumbindo o haciendo un sonido. Y estos sonidos después son reproducidos en 250 pequeños altavoces. En Barcelona fueron 500 que estaban ahí en la plaza central de Granollers durante unos meses, pero se ha mostrado unas 30 veces en varios contextos de museos, en espacio público, donde siempre está esta idea de que podemos escuchar las 250 abejas una por una, pero también que podemos usarla como un conjunto, así como un enjambre, digamos, sin riesgo de ser picado. Frisson pues tiene muchos años, entonces está muy implantado, tiene muchos sonidos ya. Es un proyecto pues colaborativo también, o sea, que eso me parece muy importante también, que cuando muchos otros proyectos pues pueden tener también atrás algún interés comercial o hay una parte gratis y otra parte que tienes que pagar. Esa idea que en Freesound pues todo se puede hacer, o sea, yo lo veo un poco como Wikipedia del sonido. Entonces me parece también una comunidad o sea, muy buena y muy interesante para poder justo compartir sonidos, pero también proponer proyectos colaborativos en torno a un tema, en torno a un tipo de sonido, y generar también pues conversaciones, intercambios y escuchas, y eso me ha parecido muy bueno. Partiendo de lo virtual que es Freesound, se ha vuelto en encuentros físicos en el mundo. Uno de esos fue con Kevin, que es una persona ciega que vive en París, que pues él estaba subiendo muchos sonidos y pues nos conocimos a través del Frisson, me contactó, yo hice un par de proyectos también con personas ciegas en Chile, en México, en Haití, y pues él me contactó y estuvimos en contacto, y después nos pudimos conocer ahí en la vida real para pues intercambiar sobre formas de grabar, formas de relacionarse con el sonido y pues también de formas muy técnicas de materiales que pueden ser prácticos de usar para personas ciegas. Bueno, a mí me gusta muchísimo esta posibilidad del mapa que está presente en el Frisson desde un principio y que de hecho también he usado como inspiración en mis proyectos. Tengo varios proyectos en el cual uso mapas que a veces son los mapas de Frisson, a veces son otros mapas, pero esta idea de relacionar los sonidos con un territorio o con un lugar me gusta mucho. Entonces eso es algo que me gusta también, pues ir a viajar o en Frisson y buscar qué sonidos se han grabado en un lugar donde estuve o un lugar donde voy a ir y como dices, más como esta idea de inspiración para luego ver qué voy a grabar, qué voy a crear.